La geometría antes del mundo. Imaginemos por un instante que el universo todavía no tiene tamaño. No existen kilómetros. No existen planetas. No existe la Tierra. Ni siquiera existe un horizonte. Solo existe una pregunta: ¿cómo describir una dirección? Para responderla, la geometría construye el objeto más simple y perfecto posible: una esfera. No una esfera física. No una esfera de 1 metro. Ni una esfera del tamaño de un planeta. Simplemente una esfera cuyo radio vale 1, r igual a 1. Ese 1 no representa una longitud. Representa una idea. Significa que el radio ha sido elegido como la propia unidad de medida. Toda la escala desaparece. Únicamente sobreviven las proporciones. En esa esfera cada punto no representa un lugar. Representa una dirección. Es un universo formado únicamente por orientaciones posibles. Todavía no existen distancias. Solo existe la arquitectura del espacio. La relación fundamental que gobierna toda esfera es z igual a s dividido en r, donde s es la longitud del arco, r es el radio y z es el ángulo. Al adoptar r igual a 1, esa ecuación se simplifica a z igual a s. Esto no significa que un arco sea un ángulo. Significa que ambos quedan expresados en la misma unidad de referencia, el propio radio. El nacimiento del radián. De aquí surge una pregunta inevitable: ¿cómo medir un giro? La propia esfera responde. Si un arco tiene exactamente la misma longitud que el radio, s igual a r, entonces el ángulo correspondiente vale un radián. Nadie inventó el radián. No fue una decisión cultural ni una convención. Es una consecuencia inevitable de la geometría del círculo. Nace allí donde el arco y el radio son iguales, es la primera medida natural del espacio angular. En este nivel únicamente existen proporciones. No existen todavía metros, kilómetros ni planetas. El esqueleto invisible. Pero una esfera lisa todavía no puede leerse. Necesita una estructura. Entonces aparecen los grandes círculos, los meridianos, los paralelos, las líneas imaginarias que organizan todas las direcciones. Esa retícula constituye el verdadero esqueleto de la geometría. No pertenece a la Tierra. No pertenece a ningún mapa. Existe antes que cualquier representación, y sobre ella podrán definirse después coordenadas geográficas, coordenadas astronómicas, sistemas de navegación y proyecciones cartográficas. Toda proyección futura heredará exactamente esa misma estructura. El ser humano necesita graduar el infinito. La naturaleza habla en radianes. Pero el ser humano necesita dividir, contar y construir instrumentos. Por ello adopta el antiguo sistema sexagesimal, heredado de la tradición mesopotámica. El círculo completo queda dividido en 360 grados. Cada grado, en 60 minutos. Cada minuto, en 60 segundos. La geometría no cambia. Solo cambia el idioma con el que comenzamos a leerla. La esfera permanece idéntica, lo único que aparece es una escala de lectura. El número oculto, 3438. Entonces ocurre algo extraordinario. Sabemos que una vuelta completa contiene 360 grados, es decir, 21.600 minutos, y que esa misma vuelta equivale a 2 pi radianes. Por tanto, 2 pi es igual a 21.600 minutos. La consecuencia aparece inmediatamente: un radián es igual a 21.600 dividido entre 2 pi, lo que da 3.437,74, aproximadamente. Ese valor se redondea a 3.438. Ese número parece surgir de la nada. Sin embargo, siempre estuvo allí. No pertenece a la Tierra. No pertenece a la navegación. No pertenece a la cartografía. Es simplemente la traducción entre el lenguaje natural de la geometría, el radián, y el lenguaje instrumental del sistema sexagesimal, el puente que permite transformar una proporción pura en una lectura angular. Todas las proyecciones cuentan la misma historia. Ahora la esfera comienza a desplegarse. Puede abrirse mediante una proyección estereográfica. Puede estirarse en Mercator. Puede proyectarse ortográficamente, onomónica, o azimutalmente, de innumerables maneras. Cada mapa tendrá una apariencia distinta, cada uno deformará áreas, distancias o formas. Sin embargo, todos comparten exactamente el mismo origen, la misma esfera, la misma retícula, la misma geometría. La proyección jamás crea información, únicamente redistribuye la que ya existía. Por eso todas las representaciones conservan un mismo esqueleto invisible, y el número 3438 permanece invariable en todas ellas,
porque pertenece a la lectura angular de la retícula y no al método de proyección. Cuando aparece el mundo físico. Hasta ahora todo ha sido geometría. No existe todavía ninguna tierra. No existen océanos, ni montañas, ni ninguna escala. Entonces ocurre el último paso. La humanidad toma esa geometría universal y la deposita sobre un objeto físico. Puede ser una lente, un telescopio, una cámara o un planeta. En ese instante la geometría adquiere tamaño. La relación fundamental pasa a ser S igual a R por Z, donde ahora S representa una longitud física, R un radio físico, y Z sigue siendo un ángulo. El arco deja de ser únicamente una proporción, ahora también puede convertirse en metros. La geometría no cambia. Lo único que aparece es una escala lineal. La necesidad de un norte, como la retícula se orienta. Pero hay un paso silencioso que la geometría por sí sola no puede dar. La retícula de meridianos y paralelos, tal como fue construida, no apunta todavía hacia ningún lado. Es una estructura de círculos máximos, libre de orientación. La esfera podría girar sobre cualquier eje y la retícula seguiría siendo exactamente la misma figura geométrica. Le falta una referencia que la ancle. Esa referencia llega primero desde el cielo. Las civilizaciones antiguas observaron que el Sol nace siempre por un lado y se oculta por el opuesto. Así nacen las primeras direcciones cardinales, este y oeste, casi universales entre culturas que nunca tuvieron contacto entre sí. Después llega una referencia más estable. De noche, las estrellas parecen girar alrededor de un punto fijo. Ese punto, hoy señalado, aunque no exactamente, por Polaris, se convierte en el norte verdadero. Mucho después, con la brújula, documentada como instrumento de navegación hacia el siglo XI y difundida luego a Europa, aparece una tercera referencia, el norte magnético. No coincide con el norte verdadero. La diferencia entre ambos, llamada declinación magnética, cambia según el lugar y también con el tiempo, porque el campo magnético terrestre se desplaza. Solo cuando se fija una de estas referencias, solar, estelar o magnética, el eje de la esfera deja de ser arbitrario. Los meridianos dejan de ser cualquier círculo máximo que pase por dos polos y se convierten en los meridianos, orientados respecto a un norte concreto. Es en ese instante cuando la retícula, que hasta entonces era puro esqueleto geométrico, se transforma en un sistema de coordenadas utilizable. Sin ese anclaje, ningún ángulo medido sobre la esfera podría convertirse todavía en una posición real sobre la superficie. La orientación es el eslabón que falta entre la geometría pura y la navegación. La Tierra no crea la geometría. Muchas veces imaginamos que la geometría nació observando la Tierra. En realidad ocurrió exactamente al revés. Primero existió una red universal de direcciones. Después esa red fue utilizada para describir posiciones sobre la superficie terrestre. La Tierra no inventa la retícula, simplemente la hospeda. Aporta únicamente una escala física sobre una estructura matemática que ya existía. La geometría precede al mapa. La estructura precede a la medición. La forma precede a la escala. La milla náutica, cuando un ángulo se convierte en distancia. Una vez proyectada la retícula sobre la Tierra surge la siguiente idea. Si un minuto de arco puede asociarse a una longitud recorrida sobre un meridiano, entonces un ángulo puede convertirse en una distancia navegable. Así nace la milla náutica, definida hoy exactamente como 1852 metros. La longitud física de un minuto de arco sobre la Tierra varía con la latitud. La milla náutica no crea la geometría angular. Es la materialización física de una geometría que ya existía. Lo que antes era únicamente una separación angular, ahora también representa una distancia sobre la superficie. La matemática permanece intacta, solo cambia el escenario donde se aplica. Supongamos una construcción completamente abstracta. Decidimos que cada minuto de arco represente exactamente una unidad lineal cualquiera. Un círculo completo contendría entonces 360 por 60, es decir, 21.600 unidades. Y como toda circunferencia cumple C igual a 2πr, resulta que r es igual a 21.600 dividido entre 2π, de nuevo, 3.437,74. El mismo número, 3.438, aparece dos veces, primero como la cantidad de minutos de arco contenida en un radián, y después como el radio de una esfera cuya circunferencia posee exactamente 21.600 unidades lineales. No son dos resultados independientes. Son dos rostros de una misma identidad geométrica, el universo recordándonos que toda escala física nace de una relación angular previa. La idea fundamental.
La historia completa puede resumirse en una sola secuencia. Primero existe el espacio. Del espacio nace la dirección. De la dirección nace la esfera unitaria, donde R igual a 1. De la esfera nace el radián. Del radián nace la retícula. De la retícula nace la graduación sexagesimal, de donde surge que 2π es igual a 21.600 minutos, y que un radián es igual a 3.438 minutos. De ese número nace la escala universal de lectura angular, sobre la que se construyen las proyecciones cartográficas y ópticas. A esa estructura se le asocia después una escala lineal, mediante S igual a R por Z. Después llega la orientación, Sol, Polaris, Brújula, que convierte la retícula en un sistema de coordenadas real. Y solo entonces esa geometría se aplica sobre un objeto físico, la Tierra, una lente, un telescopio, dando lugar a la geodesia, la navegación y la milla náutica. Conclusión. La geometría angular existe antes que cualquier objeto físico. La esfera unitaria proporciona el marco universal donde únicamente existen direcciones. El sistema sexagesimal ofrece una forma práctica de graduar esa geometría, dando origen al factor 3438 como conversión entre radianes y minutos de arco. Posteriormente, cuando esa geometría se aplica a un cuerpo físico como la Tierra, aparece una escala lineal que permite relacionar ángulos con distancias mediante la expresión S igual a R por Z. Pero antes de que esa escala tenga sentido práctico, hace falta un norte que oriente la retícula, el Sol, Polaris o la brújula. La Tierra no da origen a la geometría. La geometría proporciona el lenguaje con el que la Tierra puede ser comprendida. Antes de existir cualquier mapa ya existía la red. Antes de existir cualquier planeta ya existía la forma. Y antes de existir cualquier medida ya existía la proporción.